La verdad que destruyó mi apellido. Nunca pensé que mi vida pudiera romperse tantas veces y, aún así, seguir avanzando como si nada hubiera pasado. Durante años creí que el dolor tenía un límite, una especie de techo invisible que el cuerpo y el alma ya no podían atravesar. Me equivoqué. La verdad siempre encuentra una nueva forma de herirte, sobre todo cuando viene disfrazada de familia. Me llamo Adrián, y durante mucho tiempo pensé que era un hombre afortunado. Tenía una esposa hermosa, un hijo al que amaba con una devoción que no sabía que existía, un trabajo estable y la certeza absurda de que, aunque mi familia nunca fue perfecta, yo había logrado construir algo mejor que lo que me tocó vivir de niño. Mi padre siempre fue un hombre distante, de esos que creen que proveer dinero es lo mismo que amar. Mi madre murió cuando yo era joven, y desde entonces aprendí a no esperar demasiado de nadie. Mi hermano menor, Iván, era lo único parecido a una complicidad real dentro de la casa donde crecimos. Iván era todo lo que yo no era. Ligero, encantador, impulsivo. A donde él llegaba, el aire parecía moverse distinto. La gente lo notaba. Yo, en cambio, era el tipo de hombre que aprendió a cargar con silencios, con responsabilidades, con la costumbre de ser el fuerte aunque por dentro se estuviera desmoronando. Tal vez por eso, cuando conocí a Lucía, me aferré a ella con una intensidad que ahora me avergüenza recordar. Lucía era luminosa, espontánea, de esa clase de mujer que parece entrar a una habitación acompañada de música. Me hacía sentir visto. No admirado, no deseado solamente, visto. Como si detrás de mi prudencia, de mis horarios, de mi seriedad, ella pudiera encontrar algo valioso. Nos casamos rápido. Demasiado rápido, diría cualquiera que nos hubiera conocido por entonces. Pero yo estaba convencido de que cuando uno encuentra algo bueno debe sostenerlo antes de que el destino se arrepienta. Los primeros años fueron felices. No perfectos, pero sí honestamente felices. O eso pensé. Cuando nació Mateo, sentí que por fin había un lugar para mí en el mundo. Recuerdo la primera vez que lo sostuve. Era tan pequeño que me aterraba incluso respirar cerca de él. Tenía los ojos cerrados, la boca arrugada y una fuerza absurda en los dedos. Me agarró el índice con una determinación casi ridícula para alguien que acababa de llegar al mundo. Ese día me prometí algo que nunca le dije a nadie, que mi hijo jamás crecería sintiéndose solo, jamás tendría que mendigar amor como yo lo hice. Mateo se convirtió en el centro de todo. Mi rutina giraba alrededor de sus risas, de sus fiebres, de sus primeras palabras, de sus berrinches y de la manera en que corría hacia mí cuando regresaba del trabajo. Papá, gritaba, y esa sola palabra justificaba cualquier cansancio. Lucía parecía una buena madre. Cansada a veces, irritable otras, pero buena madre al fin. Iván, por su parte, se volvió una presencia constante en la casa. Decía que quería ser un tío presente, y yo, quizás por la necesidad infantil de conservar a mi hermano cerca, se lo permití sin sospechar nada. Venía a cenar, a veces se quedaba a ver partidos, otras pasaba solo porque sí. Lucía se reía mucho con él. Yo lo interpretaba como una bendición, mi esposa y mi hermano se llevaban bien. Mi padre también aparecía de vez en cuando, aunque nunca de forma verdaderamente afectuosa. Le gustaba llegar sin avisar, sentarse como si todo le perteneciera y opinar sobre la decoración, la comida o la forma en que criábamos a Mateo. A Lucía parecía no molestarle. Incluso se esforzaba en atenderlo con una amabilidad que yo no sentía merecida de parte de él. Hoy, al mirar atrás, veo señales por todas partes. Pequeñas grietas que yo confundí con detalles sin importancia. Iván empezaba a venir cuando yo no estaba. Al principio lo supe por comentarios inocentes. Tu hermano vino por una herramienta, decía Lucía mientras lavaba los platos. Iván se pasó a dejar unas cosas, comentaba otro día. Tu papá vino a ver al niño, mencionaba como si fuera normal que mi padre, que jamás había sido cariñoso conmigo, de repente se interesara tanto en pasar tiempo en mi casa. Yo trabajaba demasiado. Esa es la verdad incómoda. No porque amara mi empleo, sino porque me aterraba fallarles. Quería darles estabilidad, ahorro, futuro.
Quería que Mateo tuviera escuela buena, vacaciones, ropa nueva cuando creciera, una vida sin sobresaltos. Mientras yo hacía horas extra, otros entraban y salían de mi hogar con una familiaridad que nunca cuestioné. La primera punzada real llegó una noche de lluvia. Había salido antes del trabajo porque una reunión se canceló. Pensé en sorprender a Lucía con su postre favorito. Recuerdo todavía la caja húmeda entre mis manos, el olor a pan dulce, la forma en que sonreía al subir las escaleras del edificio. Abrí la puerta sin hacer ruido. Escuché risas. No era raro. Lo raro fue el silencio inmediato cuando cerré la puerta. Lucía salió de la cocina con el cabello desordenado y la respiración un poco agitada. Detrás de ella apareció Iván, fingiendo naturalidad, con una cerveza en la mano. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Lucía. Todavía hoy esa fue la frase que más me hirió. No, qué gusto verte, ¿no pasó algo, no me asustaste? Fue una pregunta defensiva, casi molesta. La reunión se canceló, contesté. Traje postre. Iván levantó la cerveza como si brindara con el aire. Yo ya me iba. Nadie me miró a los ojos. Después, cuando quise recordar esa escena para convencerme de que había exagerado, lo único que volvió a mi mente fue esa sensación espesa en el pecho, esa certeza muda de que algo estaba mal. Pero me tragué la sospecha. Me la tragué por cobardía, por costumbre, por amor. Porque cuando uno ama, a veces prefiere parecer tonto antes que enfrentarse a una verdad insoportable. Durante semanas me repetí que estaba cansado, que solo imaginaba cosas. Sin embargo, empecé a notar más detalles. Mensajes que Lucía borraba rápido. Iván que evitaba quedarse a solas conmigo. Miradas fugaces. Silencios raros. Excusas mal armadas. Una tarde, Mateo estaba dibujando en la sala y Lucía se había quedado dormida en el sofá. Su celular vibró sobre la mesa. No era la primera vez, pero sí la primera en que mis manos se movieron antes que mi conciencia. Miré la pantalla. No aguanto más sin verte. Ayer casi me vuelvo loco cuando te abrazó enfrente de mí. No tenía nombre guardado. Solo un número. Sentí que se me secaba la boca. Abrí el chat. Había mensajes borrados, pero quedaban suficientes. Fragmentos. Horarios. Encuentros. Una intimidad que no deja dudas. Y luego, una frase que me arrancó el aire de los pulmones. Tu esposo no sospecha nada. Adrián siempre ha sido el ciego de la familia. Me quedé inmóvil. La pantalla temblaba en mi mano. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché pasos detrás de mí. Lucía se había despertado. Cuando vio el celular en mi mano, entendió de inmediato. Adrián. No recuerdo haber gritado nunca tanto. No grité insultos, ni amenazas, ni palabras ingeniosas. Grité como gritan los animales heridos, desde un lugar donde el orgullo ya no existe. Le pregunté quién era, desde cuándo, cuántas veces, por qué. Ella primero negó, luego lloró, después intentó abrazarme y finalmente se sentó, derrotada, como si la tragedia fuera algo que también le ocurría a ella. Fue un error, dijo. No, un error es romper un plato. Esto es una traición. Le exigí el nombre. Se quedó callada. Y en ese silencio, antes de que sus labios se movieran, yo ya lo sabía. Iván, dije yo mismo. Ella cerró los ojos. No sentí rabia al principio. Sentí vergüenza. Una vergüenza tan profunda que me hizo encorvarme. Mi propio hermano. En mi casa. Cerca de mi hijo. Cerca de mi vida. De repente, cada cena, cada broma, cada visita, cada gesto cobró un significado monstruoso. Mateo apareció en la sala con su dibujo en las manos. ¿Papá? Nos miró sin entender, y yo tuve que tragarme el infierno para no romperme delante de él. Esa noche Iván vino porque Lucía lo llamó. Quise matarlo. No es una figura. Hubo un instante en que verdaderamente pensé en saltarle encima y golpearlo hasta que dejara de parecerse a mí.
Él intentó hablar, dijo que nunca quiso hacerme daño, que las cosas simplemente pasaron, que ellos se enamoraron. No uses esa palabra, le dije. No ensucies esa palabra. Lo eché de la casa. A los 2. El divorcio comenzó poco después. Fue sucio, humillante, agotador. Descubrí entonces otra cosa: Lucía no solo me había engañado, había preparado su salida desde mucho antes. Había cuentas a las que yo no tenía acceso, gastos ocultos, mentiras sobre dinero, conversaciones con abogados previas a nuestra separación. Iván, cobarde como siempre, desapareció cuando las cosas se complicaron. No enfrentó a nadie. No asumió nada. Se escondió detrás de mensajes y silencios. Pero lo peor no había llegado. Durante el proceso legal, el abogado de Lucía pidió una prueba de paternidad. Dijo que era una formalidad relacionada con la pensión, con la custodia, con no sé qué tecnicismo jurídico que apenas escuché porque en mi cabeza solo había una idea: Mateo era mi hijo. Había dudas absurdas, sí, por la infidelidad con Iván, pero yo estaba dispuesto a enfrentar cualquier humillación con tal de seguir siendo su padre ante la ley. Cuando llegaron los resultados, sentí que el mundo se inclinaba. Mateo no era hijo mío. Recuerdo la oficina del abogado, el aire acondicionado demasiado frío, el zumbido de una lámpara, el papel frente a mí convertido en un idioma extraterrestre. Leí una y otra vez la conclusión hasta que las letras empezaron a mezclarse. Tiene que haber un error, dije. Podemos repetirla, respondió el abogado con esa voz neutra que usa la gente cuando no quiere involucrarse emocionalmente. La repetimos. El resultado fue el mismo. Fui a buscar a Lucía con una calma tan artificial que hasta yo me asusté. Me abrió la puerta de un departamento pequeño que rentaba al otro lado de la ciudad. Se veía más envejecida, más frágil, pero yo ya no podía verla como víctima de nada. ¿De quién es?, pregunté. Ella tardó mucho en responder. No quería que lo supieras así. La tomé de los hombros. ¿De quién es Mateo? Y entonces dijo una frase que todavía me despierta de madrugada. De tu padre. La solté como si me hubiera quemado. No entendí. Mi mente rechazó la idea. Pensé que estaba mintiendo para herirme más, para volver todo más obsceno, más incomprensible. No digas estupideces. Es verdad. Me contó que había comenzado con insinuaciones, con comentarios ambiguos, con ayuda económica cuando yo apenas empezaba a levantar el negocio donde trabajaba. Dijo que al principio lo rechazó, que luego se sintió sola, que yo estaba ausente, que mi padre sabía exactamente cómo manipular, cómo ofrecer, cómo comprar afecto. Dijo muchas cosas. Ninguna borró el hecho central. Mi padre había dormido con mi esposa. Y el hijo que yo había amado como mío llevaba su sangre. No recuerdo cómo salí de ese departamento. Solo sé que terminé frente a la casa de mi padre con los nudillos ensangrentados de tanto golpear la puerta. Cuando abrió, me miró con esa expresión arrogante que siempre había detestado. Tal vez ya sabía por qué estaba ahí. Tal vez había vivido tantos años sin culpa que nada podía sorprenderlo. ¿Es cierto?, le pregunté. No tuvo ni siquiera la decencia de negarlo. Las cosas son más complejas de lo que crees. Lo golpeé. Una vez. 2. Perdí la cuenta. Él intentó defenderse, gritó, me llamó loco, me dijo que Lucía era una mujer adulta, que nadie había obligado a nadie. Hubo vecinos, voces, manos separándonos. Recuerdo que alguien llamó a la policía. Recuerdo escupirle a los pies antes de irme. Lo más insoportable de todo no fue descubrir la traición. Fue comprender que la sangre no garantiza nada. Que uno puede nacer rodeado de gente que comparte apellido, rasgos, gestos, y aún así estar completamente solo. Pensé en irme de la ciudad. Pensé en desaparecer. Pensé en no volver a hablar con Mateo para no seguir abriendo una herida imposible. Pero cuando lo vi, cuando se lanzó a abrazarme en un encuentro supervisado por los abogados y me dijo te extrañé, papá, entendí que la biología podía pudrirlo todo menos esos años en que fui suyo y él fue mío. Seguí viéndolo. Seguí acompañándolo.
No porque la ley me lo debiera, sino porque el amor, una vez sembrado, no entiende de pruebas de ADN. Pasaron los años. Lucía e Iván no duraron. Esa historia, que había destruido mi casa, no sobrevivió ni a su propia vergüenza. Él la dejó cuando nació el escándalo real de la paternidad. Ella quedó sola, atrapada entre sus decisiones y sus ruinas. Mi padre terminó enfermo, aislado, odiado por casi todos. Yo no fui a verlo cuando empeoró. No fui al hospital. No sostuve su mano. Algunos dirán que eso me vuelve cruel. Yo digo que ya había sido hijo suficiente. Reconstruirme fue lento. No tiene nada de inspirador. No hubo un día mágico en que desperté curado. Fueron meses de terapia, noches de insomnio, ataques de rabia, temporadas enteras en que cualquier risa ajena me parecía ofensiva. Aprendí a cocinar porque no soportaba pedir comida. Cambié de casa porque las paredes me devolvían demasiados recuerdos. Dejé de contestar llamadas de familiares que solo buscaban chisme disfrazado de preocupación. Y, poco a poco, empecé a respirar sin sentir que me tragaba el vidrio. Conocí a Elena 3 años después, en una librería de viejo a la que yo iba los sábados solo para matar tiempo. Ella estaba discutiendo con el encargado porque un libro tenía el precio mal puesto. No gritaba, pero tenía esa firmeza elegante de quien no necesita escándalo para hacerse escuchar. Cuando el hombre se fue molesto, ella soltó una risa pequeña y me miró como si ya me conociera. ¿Siempre son así de dramáticos aquí o tuve suerte? Me preguntó. No sé qué vio en mí. Yo seguía siendo un hombre cauteloso, demasiado serio, demasiado cansado para empezar de nuevo. Pero Elena no se parecía a nadie que hubiera conocido. No intentaba impresionar. No competía con el silencio. Lo entendía. Empezamos a tomar café. Luego caminatas. Luego cenas. Nunca me presionó para contarle mi historia, y justamente por eso terminé contándosela toda. Cada parte sucia. Cada detalle miserable. Esperé que huyera. No lo hizo. No eres lo que te hicieron, me dijo una noche. Y tampoco eres la suma de lo que soportaste. Con ella entendí que el amor no siempre entra como una tormenta. A veces llega como una habitación tibia después de años de intemperie. Mateo la conoció y la quiso de inmediato. Eso, más que cualquier otra cosa, me dio paz. Ella lo trató con una ternura respetuosa, sin invadir, sin intentar ocupar lugares que no le correspondían. Con el tiempo, la relación creció. Me descubrí sonriendo otra vez sin culpa. Planeando. Soñando incluso. Cuando le propuse matrimonio, lo hice en la misma librería donde nos conocimos. No hubo música, ni rodillas, ni espectadores. Solo un libro entre las manos y una pregunta temblorosa. Ella dijo que sí. Por primera vez en muchos años, sentí que la vida me estaba devolviendo algo. No lo que me quitó, porque eso era imposible, pero sí una posibilidad nueva. Una segunda oportunidad limpia, merecida. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mateo llevó los anillos. Lloré al verlo caminar hacia nosotros con ese traje que le quedaba un poco grande. Pensé que, al fin, después de tanto horror, existía una forma de felicidad que no venía acompañada de sospecha. Durante unos meses lo creí. Entonces murió mi padre. No me alegró. Tampoco me destruyó. Fue como enterarse de la caída de un árbol seco que durante años amenazó con desplomarse. Lo que sí removió fue el pasado. Herencias, papeles, propiedades, nombres. Salieron cosas que nadie sabía o que todos fingían no saber. Una segunda familia. Años de pagos ocultos. Una mujer con la que mi padre había mantenido otra vida en otra ciudad. Y una hija. Cuando el notario empezó a leer nombres y fechas, apenas presté atención. Hasta que mencionó uno que me heló la espalda. Elena. Al principio pensé que era casualidad. Luego escuché el segundo apellido. Después la fecha de nacimiento. Después el nombre de la madre. Giré a verla. Ella estaba pálida. No hizo falta decir nada.
Los dos entendimos al mismo tiempo. Aquella segunda familia secreta de mi padre no era una historia lejana. Estaba sentada a mi lado, con el anillo que yo mismo le había puesto meses atrás. Elena era hija de mi padre. Elena era mi hermanastra. Nunca olvidaré ese instante. El mundo no se rompió con estruendo, se volvió irreal, viscoso, como si alguien hubiera vaciado el aire de la sala. Escuché al notario seguir hablando, pero su voz parecía venir desde el fondo de un túnel. Elena se levantó primero. Salió casi corriendo. Yo fui tras ella. La encontré en la calle, temblando. No lo sabía, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Te juro que no lo sabía. Yo tampoco. Y esa fue la tragedia final, que era verdad. Su madre le había contado una versión incompleta de su origen. Le dijo que su padre había sido un hombre casado, ausente, poderoso, pero nunca reveló su nombre. Mi padre, fiel a su costumbre, había financiado discretamente partes de su vida, siempre desde lejos, siempre sin exponerse del todo. Elena creció con piezas rotas de la historia, no con la historia completa. Nos sentamos en una banca sin saber qué hacer con nuestros cuerpos, con nuestras manos, con nuestras vidas. Era obsceno hasta el lenguaje. ¿Cómo se nombra un amor que fue real pero estaba construido sobre una mentira anterior a ambos? ¿Cómo se sobrevive a una revelación así sin sentir náuseas de uno mismo? No hubo drama público. No hubo gritos. Hubo algo peor, un dolor limpio, adulto, imposible de combatir. Anulamos el matrimonio poco después. Legalmente, emocionalmente, en todo sentido en que pudiera deshacerse algo que ya había existido. La gente habló, por supuesto. La gente siempre habla. Algunos lo trataron como escándalo, otros, como maldición familiar. Yo dejé de escuchar. No tenía energía para defenderme de una vida que parecía empeñada en convertir cada intento de felicidad en una broma cruel. Creí que eso me terminaría de destruir. Pero la destrucción, descubrí, también se cansa. Pasó el tiempo. Elena y yo dejamos de vernos, como era inevitable. No porque hubiera odio, sino porque quedarnos cerca era abrir una herida que nunca podría cerrarse del todo. A veces pienso en ella con una ternura silenciosa que no sé dónde poner. No la amo como antes, sería imposible. Pero tampoco puedo reducirla a un error. Fue real. Fue buena conmigo. Y fue, al igual que yo, otra víctima de mi padre. Mateo creció. Llegó una edad en que hizo preguntas difíciles, y le respondí con la verdad que era capaz de soportar. No le hablé desde el rencor, aunque tuve motivos de sobra. Le hablé desde la responsabilidad. Le dije que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre, sino la que decide no traicionarte. Le dije que los errores de los adultos no debían convertirse en la condena de los hijos. Le dije, sobre todo, que yo seguiría siendo su padre mientras él quisiera llamarme así. Y un día, ya adolescente, me miró con una seriedad que me desarmó. No me importa lo que diga un papel, me dijo. Tú eres mi papá. Esa frase hizo por mí lo que años de terapia no habían conseguido por completo. Hoy vivo una vida más sobria, más callada. Ya no persigo la idea del final perfecto. Desconfío de las historias demasiado limpias. Sé que el amor puede ser refugio, pero también trampa, que la familia puede ser cuna o cuchillo, que hay verdades que no llegan para liberarte, sino para obligarte a reconstruirte con las manos desnudas. Si cuento esto no es para dar lástima ni para convertirme en mártir de nada. Lo cuento porque durante mucho tiempo creí que mi historia estaba hecha solo de humillación, de engaño y de sangre podrida. Y no. También está hecha de algo más difícil, la decisión de no convertirme en ellos. Lucía me enseñó que no toda caricia es lealtad. Iván me enseñó que la envidia puede usar la máscara del afecto. Mi padre me enseñó, por la vía más brutal, que hay hombres capaces de arrasar incluso con sus propios hijos para alimentar su ego. Pero Mateo me enseñó otra cosa. Que el amor verdadero no necesita pruebas. Que a veces uno no elige de dónde viene, pero sí a quién sostiene. Que incluso después del derrumbe, todavía se puede construir algo digno.
No volví a casarme. No porque le tenga miedo al amor, sino porque ya no necesito que una promesa me complete. Aprendí a vivir sin mendigar permanencias. Tengo mi trabajo, mis libros, una casa donde por fin puedo dormir sin sobresaltos, y a Mateo, que entra y sale de mi vida con la confianza de quien sabe que siempre tendrá un lugar. A veces, por las noches, me pregunto cómo habría sido todo si hubiera sospechado antes, si hubiera enfrentado a Lucía en la primera grieta, si hubiera apartado a mi padre de mi casa, si hubiera investigado más sobre Elena, si tantas cosas. Pero luego entiendo que esa clase de preguntas no buscan respuestas, buscan castigo. Y yo ya pagué demasiado por pecados que no cometí. Así que cierro los ojos, respiro, y dejo que el pasado se siente donde quiera, siempre y cuando no vuelva a manejar mi vida. Hubo un tiempo en que pensé que lo había perdido todo. Mi esposa. Mi hermano. Mi padre. Mi matrimonio. La verdad de mi hijo. La posibilidad de empezar de nuevo. Y, sin embargo, aquí estoy. No intacto. Nunca intacto. Pero de pie. Y a veces, para alguien como yo, eso ya es una forma de victoria.